Buenas tardes desde España, nuevamente bienvenidos a su canal, a nuestro canal con sentido crítico. Espero que inicien una excelente semana hoy lunes. Para ello mismo y para iniciar una buena semana y con buen pie, he tenido bien invitar a una extraordinaria invitada, además que le agradezco al periodista Alejandro Marcano por haberme dado su referencia. Y ella es una doctora, una psicólogo especialista en familia y en sociedad. La presento, ella es la doctora Cristina Balinotti, corrígeme, y bienvenida, Cristina. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por la invitación. Un placer, un placer. El nombre está correcto, sí, sí. Perfecto. Bueno, aquí yo tengo, sabes que cuando los apellidos no son latinos, yo tiendo a irme y a dispersarme con la pronunciación, pero bueno, lo hice muy bien. Y bueno, las personas que están viendo nuestro canal se preguntarán, bueno, pero a ver, ¿hacia dónde nos lleva Eduardo en este programa? Bueno, tras cámaras o antes de iniciar el programa, estaba conversando con Cristina, lo que ha sido mis impresiones sobre los complejos que, opino yo, ya Cristina nos dirá si yo estoy en lo correcto o no, que se han ido desarrollando y que se han ido masificando. Hay un autor español que se llama Ortega y Gasset, que él definió algo así como el hombre masa. Y él dice, bueno, el hombre masa es aquel que se pliega a la mayoría y puede, bueno, realmente convertirse en un bloque. Y además de los complejos individuales que cada uno tenemos en mayor o menor o con mayor o menor desarrollo, creo que las sociedades también muestran, las desarrolladas y las no desarrolladas, muestran diferentes complejos. Y una de mis preocupaciones era eso, cómo se sanan esos complejos, cómo se identifican, porque primero en las corrientes psicológicas hablan de identificar primero, ¿no? De tener un diagnóstico y luego corregirlo. Pero bueno, para empezar, Cristina, ilústranos un poco acerca de los complejos, para luego saltar un poco a lo que es la sociedad, los complejos de las personas, y haciendo énfasis en qué se puede presentar, si se puede presentar en la población que migra, que sale de su país, y qué específicamente ocurre en la persona cuando, bueno, pasa por estos duros procesos. Sí, desde el punto de vista individual, psicológico, emocional, los complejos nacen cuando alguna situación impactante, estresante, es altamente emocionalizada y queda allí como fija. Y entonces, al no poder flexibilizar, al no poder salir de allí, es cuando se va trasladando a lo largo del tiempo y se le van agregando todas las situaciones que puedan ocurrirle a ese individuo, que van a agrandar un poquito el complejo si es que no lo trata. Aparece generalmente en la infancia, son varios los complejos. Freud fue el que habló más de este tema, ¿verdad? Pero son muchos y se han ido extendiendo debido a la desestructuración de las sociedades, en donde las familias hoy en día, generalmente en el mundo entero, salvo algunos bolsones que podemos hablar como los latinos, que cuidamos mucho más este ambiente familiar, se ha ido desestructurando, porque la familia es la primera sociedad que el hombre conoce, hombre en el masculino, me refiero a varón y a mujer, ¿no? Entonces, que el hombre conoce al llegar a esta tierra. Entonces, ahí se aprende todo y ahí se deben solucionar todos los problemas, los complejos que pueden aparecer, las situaciones traumáticas. Trasladado a las sociedades, no sé si podríamos objetivamente hablar de complejos, pero hablamos de idiosincrasias, de maneras de ser. Toda cultura tiene su idiosincrasia marcada. Y además está todo esto marcado también por la geografía. Es muy importante determinar que el carácter de la persona y cómo se desarrolla en familia, en sociedad, tiene que ver con la geografía, ¿no? Esto es un concepto que se ha estudiado mucho en lo que es psicología social, ¿verdad? Pero tú hablabas también de las masas. Le Bon fue el primero que habló sobre las masas y Freud lo tomó luego en un libro muy complejo, se llama, pero muy, clarificador, si uno lo profundiza, es en Psicología de las Masas y Análisis del Yo.
Es decir, cómo el individuo se transforma en una sociedad, en una masa. Y esto es un planteo netamente psicológico. Los individuos en masa siempre descienden varios escalones en la escala del desarrollo. ¿Por qué? Porque en masa podemos liberar ese salvaje que tenemos adentro y que está en nosotros allí, porque forma parte de nuestro pasado primordial. Entonces el individuo en masa es un individuo que, deja de funcionar con la moral, que moral viene del latín mos, que significa costumbre, con las costumbres que todos, de alguna manera, acordamos para vivir en sociedad, no matarnos como especie. Eso está fracasando hoy en día y lo estamos viendo. Y entonces estamos viendo que hay una irrupción mayor del hombre masa, del hombre que puede expresar ese salvaje, porque en el comienzo de las sociedades, por supuesto en las puertas de ser Homo sapiens sapiens, el hombre sabio, y está por verse eso de la sabiduría que hoy no estamos, desarrollando demasiado. El hombre surge en grupo. Esa es la primera psicología, la psicología social. Los grupos, en los grupos el hombre se sentía contenido porque eran liderados por un macho salvaje y cruel, que es la teoría de la horda, ¿verdad? Esto se ve en antropología. Y entonces ese macho salvaje y cruel lo que hacía era tener todas las hembras para sí, evitaba el contacto o el comercio sexual de su grupo, pero sin embargo, a pesar de eso, no se rebelaban. Pasaron muchísimos años, miles de años, hasta que esto explota, porque la masa original, por supuesto, estaba completamente como depreciada, porque eran como niños, eran niños salvajes que estaban frente a un padre cruel, que bueno, era cruel, les prohibía cosas, pero de alguna manera les solucionaba los problemas. Este es el origen en el día de hoy, por qué en nosotros, muchos de nosotros, desarrollamos el fanatismo, y de pronto este es el origen de por qué Hitler fue, de alguna manera, llegó al poder, fue votado, porque son esas personalidades fuertes que hacen recordar a nivel del inconsciente colectivo de la humanidad ese hombre, ese macho salvaje que los tenía allí, no les permitía su desarrollo, pero les solucionaba los problemas cotidianos más necesarios. Entonces la masa, el hombre masa, sigue viviendo en nosotros porque corresponde a nuestro pasado, está en nuestro ADN. Y esto es la razón por la cual algunos comportamientos hoy en día no se entienden, pero si vamos a ese pasado primordial, los podemos llegar a comprender. Cómo evitamos el nivel racional, y solamente somos niños emocionales que vamos detrás de un gran líder. Sí, es que además hace unos programas atrás desarrollé el tema de lo que es la heurística del juicio, que en resumen es algo así que para nosotros evitar análisis complejos, bueno, nos vamos a lo sencillo. Obviamente esto nos crea tremendos sesgos cognitivos. Una de las cosas que a mí me impulsa, Cristina, a conversar contigo también, es porque nosotros como sociedad, te comentaba que los venezolanos nos hemos visto en los últimos 15 años principalmente envueltos en situaciones nuevas, porque éramos una sociedad que, a diferencia de otras sociedades dentro de Latinoamérica, a pesar de que somos sociedades hermanadas y con muchas similitudes, lo que ocurría era que colocaba de ejemplo a la sociedad colombiana, a los colombianos, a los argentinos, por dar un ejemplo, que históricamente, los mexicanos, que históricamente siempre en cada hogar hubo un abuelo, hubo un familiar que migró. Es decir, que fueron culturas que crecieron con el entendimiento y con la presencia de la migración dentro de lo que es, lo que son los factores intrínsecos, ¿no?
de la sociedad. En Venezuela no ocurrió. De hecho, hasta ya muy entrados los 90, era la sociedad o el país que menos migrantes o inmigrantes tenía dentro de otros países. Entonces, claro, me llama la atención porque uno de los problemas que fuimos presentando, además de que, vaya, es importante destacar que son más de 8 millones de venezolanos los que nos hemos ido del país y hemos inundado otras sociedades, obviamente ha habido un choque, pero muchas veces despersonalizamos no solo los venezolanos, sino muchas veces los migrantes, sea cual sea su origen, sea cual sea su color, sea cual sea su religión. Y digo despersonalizamos porque no es un problema del latino ni del venezolano, sino del ser humano. Ahora me recordabas de la antropología de Yuval Harari, que desarrolla mucho lo que es el hombre, el sentido gregario del hombre. Y es este tema de, bueno, yo despersonalizo, yo busco la manera de despersonalizar mis responsabilidades y tiendo a buscar un ser superior, puede ser la religión, para decir, bueno, ocurrió esto malo no porque yo actué mal o porque yo no cumplí, sino, bueno, porque algún ente superior así lo quiso. O en este caso, por ejemplo, que me ha tocado, he tenido personas que he conocido y son así, no es que me echaron del trabajo, pero es porque soy moreno o porque soy latino. Y realmente cuando tú ves el contexto, no, realmente hubo ciertas cosas que ocurrieron que llevaron a que la persona la retiraran de sus responsabilidades. No con esto estoy diciendo que no existe la xenofobia, pero nos escudamos en algo que se ha puesto en boga, en moda, y decir, bueno, es que es xenofobia. Qué sé yo, es que me echaron del bar porque, qué sé yo, porque soy amarillo o porque soy azul. No, te echaron del bar porque te pasaste de tragos y empezaste a hacer cosas que no tenías que haber hecho. Esto es un tema muy delicado y yo estoy seguro que algunas personas, bueno, realizarán algunas críticas de lado y lado porque dirán, bueno, pero es que sí existe. No estoy diciendo que no existan factores de xenofobia o elementos de descrédito también creados por las sociedades que reciben al inmigrante. Lo que quiero decir es que también estos complejos que nosotros hemos ido creando se han ido masificando y han ido despersonalizando las responsabilidades. Desde mi punto de vista, Cristina, por favor, dame tu opinión como profesional. Bueno, hay dos conceptos, migración y xenofobia. Ambos existen y ambos están anidados en el ADN de la humanidad. Las grandes migraciones de la historia lo indican. El hombre, desde que antes de que se crearan las 5 especies humanas, de la cual prevaleció el Homo sapiens, antes siempre migró, siempre buscó mejores climas, siempre buscó mejores oportunidades. Con respecto a la xenofobia, existe también desde tiempos primigenios y existe de esta manera. En la prehistoria el hombre necesitaba discriminar, es decir, esto está en el corazón humano, necesitaba discriminar. ¿Qué quiere decir discriminar desde el punto de vista etimológico? Quiere decir separar, digamos, sacar de lado la situación que me puede amenazar mi vida, la de mi grupo social, o de la situación benéfica para uno. Entonces, esta discriminación sirvió a la supervivencia de la especie humana. Pero luego, con el transcurso de las civilizaciones que llegan porque el cerebro hace más de 50.000 años está ahora como estaba en aquellos tiempos, se desarrolló y desarrolló la parte cognitiva, es decir, el cerebro racional, la corteza prefrontal. Y entonces allí es donde, por alguna razón paradójica, pareciera que a mayor desarrollo, digamos, comenzamos a desarrollar ciertas lacras en la sociedad, comenzó a transformarse en segregación, en valoración negativa del otro, y entonces hoy en día tenemos toda clase de discriminaciones. Pero la discriminación es buena, la discriminación nació para sobrevivir. Ahora la xenofobia, el racismo, toda clase de segregación nace justamente para separarnos, para atentar contra esa unión que habíamos logrado. Por eso todo esto necesita varios anclajes, ¿no? Desde la sociología política y desde la antropología evolutiva. Te estaba hablando de la antropología evolutiva.
y la sociología política se puede de alguna manera poner las bases en Friedrich Ratzel, que fue el creador de la teoría del Lebensraum, o espacio vital. Hacia 1897 era un cartógrafo y un geógrafo. Y el Lebensraum era el espacio vital, y él decía que los pueblos tienen esta tendencia a querer expandir o contraer sus fronteras. Entonces, todo esto los impulsaba, de acuerdo con su racionalidad. Por supuesto que teoría del Lebensraum lo toma y lo distorsiona Hitler, y por eso llega a la máxima xenofobia en base a la mala interpretación que hizo un científico político que se llamó Rudolf Gehlen. Rudolf Gehlen es el que malinterpreta esta teoría del Lebensraum, que obviamente unido al problema de enfermedad mental de este hombre y enfermedad moral, y esta teoría del Lebensraum distorsionada lleva a todas los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y bueno, esta xenofobia también, yo diría no es, porque hay una autora muy interesante llamada Adela Cortina, y Adela Cortina dice que en realidad no existe la xenofobia, o que existe, pero que no es tan fuerte como la aporofobia. Y entonces ella toma aporos, el griego pobre, y dice que la aporofobia es el rechazo al pobre. Porque cuando los países, por ejemplo, reciben a inmigrantes con mucho dinero que van a invertir a sus países, bueno, son bien recibidos, mientras que aquellos que llegan en una situación minusválida, en una suerte de depresión a todo nivel, entonces ellos son los rechazados. Es interesante, ¿no?, cómo estos conceptos se van elaborando, ¿verdad? Hay que de alguna manera pensarlos y repensarlos en base a los nuevos autores. Y esto me pareció interesante destacarlo, ¿verdad? De modo que lo que Ratzel escribió es muy interesante, se lo puede ver en un PDF, en Geografía Política, porque fue el creador justamente de la geografía política. De modo que es interesante tu programa porque se llama Con Sentido Crítico, ¿verdad? Correcto. Y el pensamiento crítico es lo que hoy en día se encuentra en franca decrecimiento. Es decir, ya el pensamiento crítico no existe y estamos liberando nuestras decisiones exclusivamente a las emociones. De modo que habría que pensar mucho más todo esto. Con respecto tú mencionabas Venezuela y algunos países en general, digamos, de manera, valga la redundancia general, que todos los países han recibido gente y todos los países de alguna manera se han ido, ¿verdad? Algunos menos que otros, ¿verdad? Yo recuerdo la Venezuela en que los argentinos se querían ir a vivir a Venezuela, entonces era un lugar más para llegar que para irse. Pero siempre ha habido movimientos de salida y de entrada. ¿Por qué? Justamente las grandes migraciones de la humanidad. Es decir, el hombre tiene esa tendencia, el masculino inclusivo, no estoy hablando de varones y mujeres, el hombre tiene esa tendencia a moverse, a buscar cosas, y por supuesto si está empujado por cuestiones políticas, por amenazas internas, desde ya con más fuerza. Pero en general hay mucha migración, emigración e inmigración, porque que quieren sencillamente por razones de una vida mejor. Bueno, como es mi caso, ¿no? Yo migré hace 25 años a este país justamente para buscar, digamos, un orden, ¿verdad?, social que no encontré en mi país. Entiendo, sí, bueno, yo actualmente estoy en España y bueno, de todos modos te digo un poco, yo salgo de Venezuela porque soy militar retirado de Venezuela y estuve en cárcel, en prisión, como prisionero político por cerca de 4 años y bueno, salí y bueno, pues me establecí acá también buscando
buscando nuevas oportunidades o por lo menos un poco de tranquilidad, mientras las cosas en mi país espero que se solucionen. Oye, Cristina, que nosotros habíamos hablado, no es tocar, claro, habíamos hablado de no politizar el tema, porque definitivamente no se tiene que hacer, pero la psicología social o las realidades derivadas de la psicología social sí que se politizan y son tomadas como armas, sobre todo cuando hay campañas políticas. Y quiero aclarar algo. Hace poco yo decía, antes de tu intervención, de tu última intervención, yo decía, oye, que es que muchas veces despersonalizamos cuando, bueno, ocurrió algo por irresponsabilidad o por descuido y decimos, no, es porque lo que dije, soy amarillo, soy blanco, soy negro. Pero sí, también cae en complejos el que discrimina. Y se han aprovechado, sobre todo recientemente, en diferentes sociedades, en discursos políticos, cuando dicen el problema de nuestro país son los inmigrantes. ¿Por qué? Porque, bueno, tal o cual situación se enfoca lo que es el tema de inseguridad, se enfoca el tema de empleo, muchas situaciones que realmente cuando te vas a los números y a las estadísticas no es de la manera tan, digamos, tan aguda, tan peliaguda como lo dibujan. Entonces, claro, los complejos están en todos lados, en todas las esquinas, tanto del que llega como del que recibe. Y sobre eso también ya, Cristina, para aprovechar, digamos, los últimos minutos, porque me interesa mucho, vi hace poco una entrevista que le hacían creo que era a un psicólogo chileno, y le preguntaban abordaban el tema de las sociedades enfermas. Y la reportera de un canal chileno le dice, oye, Chile es una sociedad enferma, y él desarrolla una respuesta. Él dice, sí, somos una sociedad enferma por tal, con mucho respeto y cariño también a nuestros hermanos chilenos. Es porque vi la entrevista referente a Chile, pero yo te quiero hacer la pregunta porque yo tuve un estudio superior en psicología social. Me interesa también el tema de cómo los complejos individuales se masifican y pueden presentarse como complejos de naciones enteras, y eso obviamente lleva a que se enfermen de alguna manera las sociedades. ¿Existen las sociedades enfermas desde el punto de vista psicológico, Cristina, y es reversible ese efecto de los complejos masificados? Sí, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta que la psicología social fue primero que la psicología individual. De modo que si el individuo se enferma, la sociedad también se puede enfermar. Es decir, un grupo humano determinado puede desarrollar una patología. Esto es una realidad. De modo que para salir, y hay sociedades por supuesto más enfermas que otras, hay sociedades que se han sanado, ¿verdad? Para poder hacerlo debemos ser justamente muy sinceros con nosotros mismos. Tú mencionabas la palabra irresponsable. Yo me hago no responsable de la situación, la culpa es del otro, no soy yo. Eso se llama exculpación. La culpa viene del latín afuera, y quiere decir la culpa afuera. La culpa nunca la tengo yo, la culpa la tienen los otros. Entonces, hay que hacer una suerte de mea culpa, utilizando el término, para entender qué es lo que nos está pasando. Pero en tanto y en cuanto, es muy complejo esto, porque empezaría también con una revisión no solamente de las familias, sino de los sistemas educativos de los países, ¿verdad? Sabemos muy bien que las sociedades, los dirigentes pueden enfermarlas perfectamente por falta de conocimiento, por llevarlas a un nivel de la niñez, a tratarlos como niños, no dejar que desarrollen un pensamiento crítico. De modo que lo que se puede hacer sin duda es trabajarlo en principio desde la familia. Es ocioso decirlo esto, pero en un mundo en donde la familia se está desestructurando, y yo doy sobre esto en el tema porque fundé la Universidad de la Familia Brasil, que es un pensum justamente para que los padres aprendamos a criar hijos mejores. ¿Para qué? Para dar un mundo mejor, para que la psicología social sea mejor, para que podamos convivir unos con otros. De modo que la familia, intervenir en la educación de los hijos en cuanto a supervisar a dónde los enviamos, a qué colegios. Esto parece una cosa, pero es el ABC, tenemos que volver a las fuentes, a las bases, porque si no volvemos a las bases,
y seguimos como estamos ahora, sin hacer una revisión del pasado, ya estamos fracasando, ¿no? Los grandes países, el mundo está en un estado realmente peligroso, pero a nivel humano esto es lo más terrible, porque ahora nos viene la inteligencia artificial, atención con eso. Entonces vamos a profundizar mucho más nuestra familia, nuestro mundo, que está muy altamente materializado, un mundo pragmático, en donde estas verdades, estas charlas, por ejemplo, que tú propones no existen. ¿Por qué? Porque hay que hacer todo rápido, hay que hacer todo superficial. Y así criamos a los hijos, así los mandamos a la escuela. Mira, en la familia se aprenden los valores y los principios que van a regir la vida del individuo. El colegio no enseña esos valores y esos principios. El colegio enseña un pensum, enseña geografía, enseña matemáticas. Pero entonces nosotros nos enligamos de los chicos y los mandamos a la escuela. Que los eduque la escuela. No, la educación, digamos, de los principios y de los valores, o la enseñanza de los principios y los valores corresponde a los padres, y la educación corresponde a los niveles educacionales correspondientes de cada país, pero con la intervención de los padres. Esto es lo básico. Después, una vez que nosotros podemos tener o desarrollar un pensamiento crítico, ¿verdad?, vamos a poder elegir mejores gobernantes. No nos van a colocar en un rol de niños, no nos van a mentir tan fácilmente, porque si no, si nosotros no usamos ese pensamiento crítico que anida en la corteza prefrontal, nos quedamos con el cerebro emocional, y ahí es donde funcionamos, y entonces ahí no podemos pensar. Creo que esto es una autorreflexión que todos tenemos que hacernos. No busquemos grandes respuestas teóricas o académicas, busquemos respuestas humanas, porque como nos estamos tecnologizando tanto que pareciera que todo esto queda allí y se pierde y muere. Ni siquiera es deshumanización, porque existiría la esperanza de volver a humanizarse, pero no hay una deshumanización, hay una robotización, hay algo que está sucediendo en la sociedad que lo tenemos que poner, por supuesto, en la mira para poder estar, para pasar, porque hay otro concepto que me interesa mucho, que es la filoxenia, ¿no? La filoxenia, que quiere decir justamente la hospitalidad, el amor al semejante o el recibir al semejante mejor. Por ejemplo, si nosotros usamos el pensamiento crítico, podemos usar más esta filoxenia. ¿Por qué? Porque vamos a recibir de una manera diferente aquel que llega a nuestro país. De modo que hay muchísimo para hablar, sobre todo en el terreno de la ética y la moral, que son dos cosas que tampoco se enseñan porque se confunden. Es decir, la moral, como te decía, viene del latín mos, que es costumbre, que todos acordamos para vivir tranquilos y no matarnos. Pero también está la ética, y la ética es un concepto muy antiguo que en sus primeras etimologías viene del ethos. El ethos, ¿qué es? Era el territorio donde vivían los animales, ciertos animales, cada uno en su territorio. Después, con el tiempo, se trasladó a la morada del hombre, a la morada interior del hombre. ¿Cuál es? Esa voz que nos habla por las noches cuando apoyamos la cabeza en la almohada y nos dice las cosas que hicimos bien o hicimos mal. Si no tenemos esto desarrollado de la ética, lógicamente, ¿qué es lo que está pasando ahora? Todos decimos la culpa es de los demás, como tú mencionabas, yo no hago nunca nada mal, y entonces estamos yendo hacia una ética. Bueno, Adela Cortina tiene otro libro muy bueno que se llama Ética sin moral, ¿verdad? O moral sin ética. Y entonces eso se destruye. Cuando la ética no existe, entonces se destruye la moral. Es muy importante pensar estas cosas, ¿no?
Sí, me acordé de realmente era como un chiste, pero a mí no me pareció chiste, porque decía, era un pensamiento, una frase que se decía que se ha interpretado que la moral tiene que ver con lo que las personas hacen con sus zonas íntimas o con sus genitales, y realmente va más allá, mucho más allá de eso. Cristina, empezando tu intervención, tú hablaste del materialismo. Sabes que hace algún tiempo tuve la oportunidad de conocer a un venezolano, un paisano, que él hizo estudios en la década de los 70 en Rumania, en petróleo. Y él me dice, mira, en esa época, Eduardo, bueno, yo estaba feliz porque, claro, por la beca que yo tenía, pues digamos que tenía buen ingreso, pero Rumania estaba en una situación económica muy, muy, muy precaria. Y él me dice, yo fui a visitar, tuve una novia y fui a visitar, a conocer a su familia, y entré y me sorprendí porque vi un jabón colocado como centro de mesa, como adorno. Y entonces él me dice, era una situación tan precaria en Rumania que el usar jabón o tener jabón era un símbolo ostentoso, oye, de que tú económicamente estás bien. Y las personas lo colocaban en sus mesas como, bueno, como muestra de que estamos bien. A esto voy con el materialismo. A mí me sorprendió esa anécdota, pero creo que también, por lo menos en el caso, principalmente en los países donde se ha desarrollado estos proyectos comunistas, estas panaceas del hombre por el hombre, específicamente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, ha ocurrido el efecto materialista que ellos señalan, ¿no?, por el desarrollo del capital, pero a la inversa, es decir, realmente la sociedad está tan desesperada intentando cumplir las necesidades básicas, como puede ser un jabón, como puede ser poder comprar proteínas, sea, qué sé yo, pollo, carne, algún tipo de proteína, que todo se convierte en un lujo. Y también eso, no sé si la palabra puede ser deshumanizar, pero las personas se vuelven tan dependientes de el poder conseguir algo, que al conseguirlo sienten que están en un estatus superior, y viene la descalificación del mismo, tomo el ejemplo de Venezuela, del mismo venezolano, porque, pues qué sé yo tengo acceso, sigo, tomo el ejemplo pues del jabón, por dar un ejemplo, ¿no? Y al que no lo tiene yo se lo muestro, oye, yo estoy en un mejor nivel que tú porque yo tengo acceso al jabón, o porque yo tengo acceso, qué sé yo, a comprar, las facilidades que tengo económicas me permiten comer todos los días proteína. Y esto es difícil explicarlo en países, digamos, más desarrollados, o que ya dejaron hace un siglo este tipo de situaciones, porque creo que eso también ha afectado tremendamente a nuestras sociedades, y hablo específicamente en las sociedades donde este comunismo se ha desarrollado como un germen y ha creado una competencia y diferentes estratos, y dentro de los estratos, subestratos, por lo que es esta competencia por demostrar que yo tengo algo o estoy en mejor situación porque tengo acceso a algo que en cualquier otra situación sería algo primario, pero bueno, en estos países se corresponde como a un lujo. Claro, porque se lo lleva justamente a desarrollar un complejo de inferioridad. Tú hablabas de complejos. Al tener un complejo de inferioridad social, yo tengo un jabón y lo debo mostrar. Porque entonces tengo que mostrar, viste, yo logré algo, quizá algo más que tú. Y entonces, digamos, eso es enfermo, digamos, ¿no? No es sano, no es sano. Pero en estos momentos se han desarrollado este tipo de sociedades, ya se vienen desarrollando desde hace mucho. Y el materialismo que mencionabas, el materialismo nos lleva a distorsionar el concepto de felicidad. La felicidad, tú sabes que Aristóteles decía que la felicidad es la sensación de sentir que vamos corriendo vertiginosamente hacia nuestros propios límites. Entonces, esa es la felicidad, ¿no? El llegar a otro concepto que es la excelencia, que es decir, la cima. Excelencia es cima. Yo voy a la cima de mí mismo. Ahí soy feliz cuando me concreto. Pero el materialismo nos lleva a pensar la felicidad y confundirla con la alegría. Una alegría cuando te regalan algo, qué lindo, me encantó esto que me regalaste, pero eso no es felicidad. Entonces, de ahí que vamos buscando, para lograr ese erróneo concepto de felicidad, vamos buscando
que nos regalen cosas, tener más autos, comprar más cosas. Eso es el materialismo, que es realmente como un cáncer. Nunca es suficiente, porque nunca nos podemos sentir felices con objetos materiales. Son necesarios, son importantes, a todos nos gustan, tenemos que vivir bien. Pero lo primero en el ser humano es la sensación de ser feliz, de haber llegado a la cima de nuestras posibilidades y ayudar a nuestra familia a que así sea también, ¿verdad? Claro. Cristina, en 2 minutos, así como se enferman las sociedades, ¿pueden sanar? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cuáles son los primeros pasos para nosotros sanar como sociedad o como país? Bueno, nos gustan las fórmulas en simples pasos a todos. Uno los busca todos los días, uno quiere resumir en pasos, pero es muy complejo. Es complejo porque de alguna manera, te lo estaba contestando en otro momento de esta charla tan amena, que primero tenemos que empezar por la familia, tenemos que empezar los padres a ser más padres. Esta es una época en donde los padres quieren ser adolescentes, quieren ser los hermanos de los hijos se crían solos frente a un televisor, frente a una computadora. Por lo tanto, no crecen, quedan ahí estancados en una medianía, en una infancia. Los padres debemos tomar, y hablando de la exculpación, no debemos poner la responsabilidad de la crianza en los demás, o bueno, ya va a criar o se va a hacer fuerte así. Debemos ser padres. Entonces, para eso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los primeros 6 años de la vida de un hijo determinan su salud mental, determinan sus valores. No hay nada que luego le vayas a agregar tan importante como esos 6 primeros años. Y ahí, con una mente clara, con un niño sano, puede un niño sano estudiar y comprender. ¿Por qué? Porque tiene gente al lado, sus padres, su familia, no solo que lo quieren, pues se puede querer de mal manera, sino que además de quererlo, lo acompañan, le hacen sentir que pertenece, porque los grandes deseos humanos, y por eso hay tantos problemas de violencia en esta sociedad, no sentimos que pertenecemos. El hombre, cuando nace, necesita sentir a los pocos, 1 año, 2 años, que pertenece a esa familia, que es bien recibido en esa familia, que los padres están siempre allí, ¿verdad? Y si no están, tienen una conversación profunda con el niño, no importa que sea chico, porque mucha gente me dice, pero ¿cómo voy a hablar yo con mi niño pequeño? Sí, los niños capturan la energía que tiene mamá y papá para querer estar conmigo, para darme una explicación. Por eso, desde que los sentamos en la mesa y le damos la papilla, debemos hablarles. Hablar de todo esto, ¿para qué? Para crear una mente limpia y sana, donde después es lo mismo que la tierra tiene que estar sana para sembrar. No podemos sembrar en una tierra desértica, de modo que ahí sí podemos empezar a enseñar todo este tipo de cosas, tener cuidado a las escuelas donde lo enviamos, es decir, que lo que se le enseña esté acompañado o que sea paralelo a lo que el niño aprende en nuestro hogar. Eso es muy importante, y ahí empieza a sembrarse la semilla del pensamiento crítico, para que entonces nuestros jóvenes el día de mañana puedan pensar. Pensemos esto, tú tienes un niño, ¿verdad? O varios. De 6 años, sí. Ese niño que está allí correteando por tu living, llamándote, jugando, ese puede ser el futuro presidente, el futuro científico, que va a cambiar al mundo o lo puede llegar a destruir. Entonces, qué importancia que es esta educación medular que los padres tenemos que dar, y que ahora está tan vilipendiada, es como que ya no interesa tanto, el niño se tiene que hacer rápidamente adulto. Entonces, estas 2 cosas, la institución de la familia, la institución escolar, las universidades, pero el niño no puede llegar a la universidad ni a la escuela secundaria si no tiene esta salud mental, que solamente los padres podemos otorgar. El mundo de hoy, y no voy a hablar de Estados Unidos, pero sí en muchos otros países desarrollados, los niños se los ve
como un trabajo entre el nacimiento y los 18 años. Aquí se los manda a los 18 años a vivir solos a las universidades. Hay estudios que avalan. Anna Blakemore, una gran científica de la Escuela del Colegio de Londres, desarrolla a través de fMRIs, que son MRIs funcionales del cerebro, videos en movimiento del cerebro, que el cerebro termina de desarrollarse, termina su adolescencia, vamos a decirlo así, a los 30 años. Entonces nosotros le damos a un chico de 16, 17, 18 responsabilidades que a lo mejor todavía no está en posición de tomar. ¿Cuánta novedad científica que estamos desoyendo y que podemos poner en los escritorios de los educadores, de los políticos? Porque todo empieza a nivel humano en la familia y después, digamos, se va, es una escalera. Entonces pensemos justamente que estamos criando los futuros hombres y mujeres que van a salvar al mundo, lo van a destruir. Entonces, pero va a depender bastante de nosotros. Claro, lo que más me gusta de toda la conversación que hemos tenido es que ha girado en relación a la importancia de la familia como, bueno, elemento primigenio. Extraordinario eso. Cristina, por favor, ya para finalizar, ¿dónde te podemos encontrar? Dinos de tu canal de YouTube. Me comentas también que, bueno, colaboras mucho con canales internacionales allá en Florida. ¿Dónde podemos verte? ¿Dónde podemos seguirte? Bueno, si tú pones mi nombre, Cristina con CH, Balinotti, B larga, una sola L, doble T, en Google, te va a tirar varias páginas de todas mis actividades. Te puedo dejar mi canal de YouTube, unifamilia.com es mi canal de YouTube. Yo subo semanalmente, la gente que lleva mi canal, todas mis intervenciones en los medios internacionales, y acá en Miami estoy mucho en Univision, en Telemundo, de modo que allí van a encontrar en mi canal conferencias, eventos, todo lo que tiene que ver con la familia, con la sociedad, con lo humano, que es tan importante. Y luego mi website balinotti.com. Pero es más fácil si ingresas por Google y pueden, porque están todas las actividades que he hecho a lo largo de tantos años. Bueno, lo colocaremos igual en la parte de abajo, en el cajón inferior, porque está extraordinario. Y bueno, luego tenemos pendientes varios programas. Cristina, gracias por tu tiempo. Además que tienes una agenda pues exorbitante y colaborando también con muchísimos medios de renombre. Por eso, bueno, vaya, yo feliz y honrado de tenerte acá. Además que ahora, lo que comentaste del sentido crítico, bueno, llevo y voy a enaltecer mucho más el nombre de mi canal. A nuestros suscriptores, gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse, recuerden compartir la información y recuerden criticar, porque sobre la crítica se construyen las sociedades. Que tengan una muy buena tarde. Cristina, un abrazo fraterno desde Europa. Igualmente, un abrazo fraterno, un privilegio estar contigo, una persona tan formada. Gracias por la invitación. A ti.